Corea del Sur es un lugar increíble que nos cautiva con sus sincronizadas coreografías, sus interminables rascacielos, su increíble seguridad y tranquilidad que se siente cuando visitas el país. A diferencia de Latinoamérica, aún en el barrio más inseguro, puedes sentir la tranquilidad y seguridad franqueado por sus interminables cámaras de seguridad que ellos llaman CCTV, pero de lo que no muchos hablan es el pasado oscuro y hórrido de Corea del Sur. Además de que casi no ocurren incidentes, lo que hace más aterrador de los pocos que ocurren, en muchas ocasiones han quedado plasmados en lugares que cuentan leyendas increíbles. Es por eso que hoy veremos los 7 lugares más terroríficos de Corea del Sur. Número 7. Este es posiblemente uno de los lugares que hacen que los coreanos tengan pesadillas por las noches. Aunque puede que sea el lugar menos terrorífico de esta lista, la leyenda que se cuenta sobre este lugar lo hace uno de los lugares más interesantes y misteriosos. El solo hecho de que fuera abandonada ya te da mucho en qué pensar antes de ir a dormir. La leyenda cuenta que en el año 2011 una niña falleció en uno de los juegos mecánicos. A partir de este momento se dice que el espíritu de la niña vaga por este lugar e incluso muchos juran haberle escuchado. Motivo por el que cerraron el parque. Sin embargo, aún es visitado para tomar fotos, grabar y para tener la experiencia de tener un encuentro paranormal. También decidí poner este sitio en el lugar número 7 por el hecho de que yo fui a este lugar en 2019. Puedes ir a ver mi video en la tarjetita. El hecho de solo acercarte a este lugar da más miedo que el parque en sí. Número 7. El parque abandonado de Jeonmaland. Okpoland. Subiendo el peldaño en lo hórrido, nos encontramos con otra historia muy similar a la anterior. Un parque de diversiones que en su tiempo fue muy rentable y parecía que tendría un gran futuro. Sin embargo, según lo que se cuenta, ocurrió una tragedia. Esto tiene que ver con la atracción de los patos mecánicos, pues mientras una niña viajaba en la atracción, misteriosamente fue asesinada. Nadie sabe por qué, pero muchos dijeron que tenía mordidas de pato, como si la atracción hubiera cobrado vida y descargado su ira contra la pequeña. El parque no ofreció ninguna compensación por lo ocurrido, ni ofreció disculpas. El parque continuó funcionando hasta el año de 1999, aunque en este año pasó otra tragedia en la misma atracción. Se dice que a este juego mecánico se le salió un tornillo y otra niña cayó al suelo, terminando así con su vida. Esto hizo que el parque conocido como el Parque Maldito de Corea del Sur fuera clausurado. Lo más impactante fue su similitud con el puesto anterior de esta lista. También hay una leyenda que dicta que las personas interesadas en este parque tienen que hacer su propia investigación, pues de lo contrario esto podría llevarte a un destino hórrido para ti y tu familia. Número 5. Casa Encantada de Nayu. Solo pocas cosas podrían ser más terroríficas que un accidente que involucre juegos mecánicos, pero lo impactante de este caso es lo violento del mismo, pues en la casa de Nayu se dice que hay tantos espíritus que incluso los chamanes lo evaden.
Se dice que incluso trajeron un chamán para que lo purificara, pero ni esto pudo con la carga negativamente espiritual que habitaba este lugar. Lo más inquietante es que se dice que los que visitaron este lugar tuvieron una muerte súbita o desarrollaron enfermedades mortales. Por fortuna para muchos, esta casa ya no existe, pues fue demolida. Número 5. Número 4. Hospital Psiquiátrico de Yongjam. Este es posiblemente uno de los lugares más famosos del mundo por su connotación paranormal. Incluso saltó a la fama internacional cuando CNN Travel lo incluyó en la lista de los 7 lugares más extraños del planeta. Aunque está prohibido ingresar al lugar, muchos amantes de lo paranormal infringen la ley al ingresar por unos agujeros en la valla. Lo más terrorífico en sí no es la apariencia abandonada y tétrica de este lugar, sino la historia que rodea al sitio, pues este fue construido en una prisión en donde habían muerto muchos reclusos. Después de la apertura, se dijo que muchos pacientes morían sin motivo, y existía el rumor de que el propio director del lugar se quitó la vida ahorcándose. Otro rumor dicta que el director tenía una enfermedad mental y supuestamente retuvo a los pacientes como rehenes y les provocó la muerte. Eventualmente, el director se dio a la fuga hacia Estados Unidos y abandonó la institución. Número 4. Número 3. La neuralgia del trigeminio es considerada como el peor dolor del mundo. Uno de los 12 pares de nervios que recorren la cabeza, también llamado como tic doloroso, es un dolor facial extremadamente intenso, una suerte de espasmo que se da en el pómulo o en la mandíbula. Pero antes de cualquier dolor físico existe el dolor mental, o como muchos lo llaman, dolor del alma. Y uno de los más hórridos es para los padres la pérdida de un hijo. Algo que incluso del solo pensarlo puede provocar escalofríos. Imagina que esto le pase a unos padres en Corea del Sur. Se cuentan muchas historias de este lugar, pero una de las más conocidas es que este solía ser un lugar exitoso. Los dueños eran una pareja feliz con una niña que tenía una discapacidad física. Un día, la hija tuvo un accidente justo enfrente del restaurante y falleció inmediatamente. Su padre sufrió la devastadora noticia y se quitó la vida. Al poco tiempo, su madre sufrió un destino similar. Después, algunos intentaron revivir el negocio, pero les pasaban cosas que no tenían explicación lógica. Por ejemplo, cuando ordenaban algo de comer, una mujer los atendía, pero tras esperar mucho tiempo, su pedido no llegaba y al preguntar por su orden, se quedaban estupefactos por la respuesta. Resulta que ellos no tenían empleadas mujeres, mientras que otros sentían que alguien golpeaba su cabeza tras jugar con sus alimentos, pues se decía que el dueño que se había quitado la vida tenía una obsesión enfermiza por el orden y la limpieza. Además, muchos reportaban que cuando pedían algo, inexplicablemente aparecía en la mesa, sin hablar del extraño fenómeno en el que después de cerrar el lugar sin limpiarlo, al siguiente día el lugar estaba impoluto. Es por eso que el jardín de Nulbum se queda con el tercer puesto. Número
2. Después de ver algunos de los lugares más aterradores de esta lista, seguro te preguntarás, ¿quién se podría quedar con el lugar número 2? Más impactante y aterrador que un accidente en un parque de diversiones o la partida de una hija. Ahora nos encontramos con algunos de los lugares donde ocurrieron la mayor cantidad de masacres en Corea del Sur, de formas incluso más despiadadas que un simple accidente, y es que este es uno de los lugares embrujados de esta parte del mundo. La casa embrujada de Jeondeok, también conocida como Haunted House, es uno de los lugares más inquietantes por su triste historia. Esta se encuentra cerca de la playa de Yansa, en el condado de Jeondeok, provincia de Gyeongsang del Norte. Según los locales, unos 400 jóvenes estudiantes soldados fueron masacrados y enterrados en esta zona durante la Guerra de Corea. Muchos de sus restos fueron descubiertos cuando se construyó la casa que más tarde llamaron Yeongdeok Haunted House. Debido a este terrible incidente, se dice que el lugar está maldito. Esto bajó el precio de la propiedad y una pareja joven decidió poner un restaurante de mariscos en el sitio. Pero poco después de esto, la mujer vio un fantasma en las escaleras con el cabello colgando que descendía del segundo piso, lo que provocó que se desmayara. Causa del miedo, abandonaron la casa de inmediato. Número 2. La casa embrujada de Jeondeok. Si hay lugares que por el simple hecho de saber la hórrida historia que hay detrás, dejan mucho en qué pensar antes de irte a dormir, y lugares que por un solo fallecimiento se han cargado de malas energías, dejando inhabitado el lugar o incluso haciendo que sea imposible la reapertura de un negocio, como hemos visto en este top. Imagínate saber que hay lugares en los que ocurrieron no una, sino muchas tragedias, y no un simple accidente por la negligencia humana, sino algo intencional y además increíblemente cruel. Esto provocado por el ser más temido de la tierra, es decir, el propio ser humano. La mina de cobalto abandonada de Gyeongsang se queda con el primer puesto, pues reúne algunas características de los anteriores puestos, pero multiplicada por 3.500. Esta mina se encuentra en Gyeongsang, provincia de Gyeongsang del Norte, la cual se usó durante la ocupación japonesa para extraer cobalto, pero después fue abandonada cuando la mina se secó. Hasta aquí todo bien, pero después de esto todo se tornó mucho más desagradable, pues durante la Guerra de Corea, civiles y convictos acusados de conspirar con Corea del Norte fueron masacrados brutalmente en la zona. La mina fue el lugar designado para arrojar a todos estos cuerpos. Se dice que 3.500 personas encontraron este horrible destino. ¿Te imaginas estar cerca de un lugar como este, donde 3.500 personas perdieron la vida? Imagina la carga energética tan negativa que quedó, marcando para siempre este lugar. Incluso después fueron construidas varias fábricas cerca de la mina, pero muchos propietarios de las fábricas se quitaron la vida. Después se construyó una fábrica de gafas. Se dice que el dueño se echó petróleo sobre sí mismo y sobre sus empleados, que aún dormían. Lo único bueno de esto es que
Este lugar ya no existe, pero quedará marcado en la historia como uno de los lugares más terroríficos que existieron en la historia de Corea del Sur. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete. Y suerte en tu próxima visita a Corea del Sur.